permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Hermano Guillermo, por favor. Saludos, mis hermanos. Bueno, dice así. Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente o animal, como usted quiera decirle, es semejante a un león. Y el segundo animal es semejante a un becerro. Y el tercer animal tiene cara como de hombre. El cuarto es semejante a un águila volando. Dice el 8. Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene 6 alas. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir santo, santo, santo es Yahweh el Todopoderoso, que era y que es y que será. Bueno, ahí claramente, hermanos, como lo dice el verso 7, ya hablamos de esto un poco en el verso anterior, en cuanto a cómo el Padre Celestial cuidaba el lugar santísimo. Y es menester destacar que en los templos mesopotámicos, en las puertas de esos templos, habían esfinges que tenían forma de animales con cara de hombres y alas. Y a esas esfinges le decían querub. O sea, representaban la protección, según los mesopotámicos, del templo. Es decir, hermanos, esta palabra va muy ligada con la protección. En donde aparecen protegiendo, que si el huerto del Edén, que si el arca del pacto, que si protegiendo o cuidando a Tiro, en cuanto al rey que fue llamado así proféticamente en Ezequiel capítulo 28, porque era el protector de esa nación. Entonces, lo mismo veo acá de estos 4 seres vivientes que son protectores. Son protectores. En cuanto a los ojos, que dice que tienen ojos por delante y por detrás, alrededor. Son seres vigilantes que están vigilando, están pendientes. Dice que ni de día ni de noche cesan de decir santo, santo, santo. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Rodolfo, el Padre Celestial. Antes de los tiempos, de los siglos, de esta creación, sí, puede que sí tenía su adoración. Como él dijo, no encuentro algo, o sea, como para postular que hubo un tiempo en que el Padre no tenía adoración. Ahora, no es que estemos postulando que esos seres, si le han adorado siempre, son coeternos con el Padre, no. Estoy hablando de lo que sucedía antes de los tiempos, de los siglos, de esta creación. ¿Ve? ¿Me explico? Entonces, ahí sí concuerdo con el hermano. Son seres que vienen desde ese tiempo, desde esa, podría decirse, era antes de los tiempos, antes de los siglos, con el Padre Celestial. De igual forma, en ese concilio celestial, o como usted le quiera llamar, ante el Padre Celestial es lo mismo. Son seres que siempre han estado ahí. Cuando digo siempre, me refiero a los siglos, a estos siglos que desde el año 0 fueron creados por Dios por medio de su ungido, de nuestro Señor Jesús, como claramente lo enseña la Escritura. Ahora, en el verso 8 dice que le decían santo, 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 y esa adoración es exclusiva. Ese prosquineo
es exclusivo para el Todopoderoso. Y aquí en este verso está, aparte de que fue agregado en esta versión el nombre del Padre Celestial, codificado también está el nombre. Cuando dice que era y que es y que será, aunque viene del griego esa traducción, se nota que ahí está codificado el nombre del Padre Celestial. Ahora, dice ahí que ellos alababan a Dios continuamente. Ahora, en Isaías capítulo 6, verso del 2 al 3, voy a leérselo rapidito. Dice así: por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y proclamaban el uno al otro diciendo: Santo, 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 Yahweh. Bueno, en las escrituras, cuando hay similitudes, uno tiende a crear pues sus referencias cruzadas. Uno empieza a tejer lo que uno va entendiendo. Pero porque aquí en este pasaje se dice 3 veces santo y que son seres que tienen 6 alas, no significa que son los mismos seres que están, que presencia acá Juan en la visión. No significa eso. Porque todos los que rodean el trono del Padre Celestial dicen lo mismo. Hay otros pasajes que claramente nos muestran en el antiguo pacto que era la forma en que se le adoraba al Padre Celestial. ¿Ve? Ahora, yo porque en el capítulo 28 de Ezequiel se le llama al rey de Tiro querubín, no significa que es un ser espiritual o que tiene alas o que tiene cuatro rostros o que él tiene un rostro de león, ¿ve? O de los otros rostros de becerro o que tiene un rostro de águila. No. Como lo dijo claramente el hermano Henry, son símbolos. Son símbolos y es menester pues que sepamos con todo el canon sagrado más o menos descifrarlos. Porque como sabemos, con el tiempo el Padre Celestial, dentro de su voluntad, nos empieza a traer luz y empezamos a entender un poquito más este asunto. Pero sí entiendo que es un tema un poco exhaustivo. Es un tema exhaustivo, un tema que hay que, como dice el hermano Henry, tratarlos con pinzas y orar, hermanos, pedirle al Señor sabiduría. Él la da, como dice claramente Santiago en su escrito. El verso 9 dice: y cada vez que los animales dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, aquí entran de nuevo a la palestra los 24 ancianos, hermano. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y rinden homenaje al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ya ustedes saben qué dicen ahí. ¿Ve? Ahora, es menester, hermanos, observar que estos 4 seres vivientes o animales, como usted le quiera decir, dan alabanza, honra y acción de gracias al Padre Celestial, el cual está sentado en su trono y como lo dice la descripción de este pasaje, seguidamente están los 24 ancianos que se postran de rodillas ante el Padre Celestial y le adoran. Ahora, el contexto o este texto no dice por ninguna parte que ellos adoran también al Cordero de Yahweh, al Cordero Pascual, al mensajero del pacto, a Jesús me refiero, o a Yahoshua, como usted le quiera decir, sino que solamente aquí, como lo dice el pasaje anterior, la adoración es
dirigida al Padre Celestial, a Yahweh, tal como enseñó el mismo Jesús en Juan capítulo 4, verso 23 al 24. ¿Qué dice ese pasaje? Dice lo siguiente, dice Juan capítulo 4, verso 23 al 24, dice, pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, dice el 24, porque Dios es espíritu, ¿eh? Y los que le adoran en espíritu, o sea, en su voluntad, en la forma en que Él nos enseña en las Escrituras, y en verdad deben adorarlo. ¿Eh? Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesús nos enseña claramente que la adoración debe ser dirigida al Padre Celestial. O sea, no nos dice la Escritura que debemos adorar al Espíritu de Santidad o a el ungido. El Espíritu de Santidad, que valga la redundancia, es del Padre Celestial. ¿Sí? Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración, sino que Él dijo claramente que el Padre busca tales adoradores que le adoren conforme a lo que las Escrituras dicen, conforme a su voluntad, conforme a su espíritu, conforme a la forma correcta, ¿sí? A la idea correcta o la instrucción correcta que el Padre Celestial nos da. Eso es adorarlo en espíritu y en verdad. No es que tú en oración cuando le adores te vas a convertir en un espíritu. No, mi hermano. O que estás en el espíritu cuando hablas glosolalia. No, mi hermano. Ese tipo de glosolalia no es lo que ocurrió en Shavuot o en el día del Pentecostés. Eso es un inventalache de la religión apóstata. Ahora, aquí el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y es lo que claramente, como dijo el hermano Roberto, se ve que nos enseña todo el canon sagrado. Dice aquí el 10 que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y rindieron homenaje al que vive por los siglos de los siglos. Qué ejemplo, hermanos. Qué ejemplo. Paso palabra, hermanos. Muchas gracias, hermano Guillermo, sí, por esta exégesis que ha realizado de estos textos. Sí, precisamente también yo quería hacer como un apunte, porque es que este libro de Apocalipsis nos ayuda a aclarar muchas verdades, hermanos, ¿sí? Y nosotros tenemos que aclararle esas verdades a todas las personas que están escuchando este gran seminario para que salgan del error, hermanos. ¿Ah? Y este apunte está relacionado precisamente con el texto que pues el hermano uno de los textos que el hermano estaba explicando al final, ¿sí? Bueno, es Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? El verso 8, en la parte final, ¿sí? Una de las funciones de estos seres vivientes, decían, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y el que ha de venir. Sí, algunos teólogos trinitarios, sí, por no decir la mayoría de ellos, dicen que esta expresión de santo, santo, santo alude a la Trinidad. Imagínate semejante barbaridad, hermano. ¿Sí? Es decir, como ya en múltiples ocasiones se les ha demostrado de una forma categórica e incisiva, ¿sí? que muchos textos fueron acomodados, interpolados, falsificados y adulterados para favorecer la Trinidad.
Entonces sacan estas excusas, hermanos, y se pueden imaginar ustedes. ¿Ah? Dice que santo, 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 ahí se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. ¿Qué significa el hecho de que los seres vivientes digan santo, santo, santo? Es sencillo, hermanos. Ellos lo están diciendo como en una canción, un cántico de alabanza, ¿no? Es un cántico de alabanza que esos 4 seres vivientes están elevando al Padre Celestial. ¿Ah? ¿Y qué indica esa triple mención de la palabra santo? No indica ninguna trinidad, ¿no? Eso es una interpretación privada, acomodadiza, ¿ah? Para justificar una doctrina que no es bíblica. Entonces, esa triple palabra, santo, 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 indica la intensidad con la cual los querubines adoran a Dios. ¿Ah? Sabemos que el Padre es la fuente y la norma suprema de santidad, ¿sí? Y que Él es el Rey de la eternidad, ¿ya? Él es el alfa, el omega, el primero, el último, el principio y el fin. Por eso es que Primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 17, voy a leerlo, y por favor, hermano Rodolfo, Apocalipsis 22:13, ¿sí? Apocalipsis 22:13, me busca, hermano Rodolfo, y yo voy a leer Primera de Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí ve? Entonces, ese triple cántico, ¿sí? O esa triple palabra expresada por los 4 seres vivientes al decir santo, 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 no indica ninguna trinidad, hermanos. Y a todos los que están escuchando este estudio, por favor, ¿sí? Nunca se dejen engañar de esa forma, ¿sí? Por falacias inventadas por teólogos para justificar falsas doctrinas religiosas. No, 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 no y no. Ese triple nombramiento de la palabra santo significa que estos seres vivientes, como lo dice muy bien el texto, no cesan día y noche. Es decir, lo están adorando por siempre. Desde el momento en que fueron creados, por toda la eternidad, siempre cumplirán con esta función de adoración al Padre, ¿cierto? Hermano Rodolfo, Apocalipsis 22:17, ¿qué dice? 13, perdón, Apocalipsis 22:13. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Muy bien. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, cuando analizamos este texto de Apocalipsis 4:8, ¿sí? Vemos que estos seres vivientes no toman periodo de descanso mientras proclaman las cualidades inigualables del Padre, de Yahweh, ante toda la creación, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto, hermanos, ¿sí? Cada vez que analizamos un versículo, un texto, un pasaje bíblico, ¿sí? De Apocalipsis, tenemos también que darle el tinte de doctrinal, ¿no? El punto doctrinal, porque como este es un mega seminario, ¿sí? Podamos nosotros explicarle a aquellas personas que fueron engañadas por el sistema iglesiero, por la cristiandad apóstata, de que esto realmente no indica de que haya una Trinidad, sino significa esa intensidad en la función de adoración, ¿sí? Porque lo hacen desde que fueron creados hasta siempre, hermanos. Quería hacer ese apunte en cuanto a este pasaje, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer un compendio de lo que hemos estudiado, porque recordemos que el título del estudio de hoy es la identidad de los 4 seres vivientes, ¿sí? Y Dios nos va a mostrar la identidad, ¿eh? Aunque haya cosas difíciles de entender, ¿no? Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Nosotros vamos a permitir que la palabra hable por sí misma, ¿cierto? Bueno, dentro de las características de los seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Podemos ver que se encuentran junto al trono y alrededor del trono, ¿sí? ¿Ven?
En los querubines, bueno, los querubines no dice, no hay una posición específica, pero Ezequiel capítulo 1:15 quizás nos podría dar un indicio, ¿no? Ezequiel 1:15 dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. Bueno, ahí dice que una rueda junto a los seres vivientes, ¿no? Pero no dice junto al trono de Dios, ¿no? Pero en cuanto a los serafines, las características de los serafines de Isaías 6:2-3, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, hermanos. Miremos la ubicación. ¿Cuál es la ubicación de los seres vivientes que contempló Juan en Apocalipsis 4? Junto al trono y alrededor del trono, ¿sí? ¿Y cuál es la ubicación o la posición de los serafines contemplada en la visión de la gloria de Dios por Isaías? Los ubicas encima de él, es decir, encima de Dios, encima de su trono, ¿no? Eso es un detalle para analizar, ¿no? Muy importante para tener en cuenta, ¿no? Entonces, podemos ver que en cuanto a ubicación, de pronto la ubicación, decir que está junto al trono y alrededor del trono, quizás podríamos también interpretar lo que está en medio del trono, ¿no? Esos 4 seres vivientes, pero estos serafines están por encima de Dios o por encima del trono, ¿no? Entonces, en cuanto a ubicación, quizás de pronto no hay una congruencia, ¿sí? O no encaja. Pero bueno, otra característica es de los seres vivientes de Apocalipsis 4 es que están llenos de ojos delante y detrás, ¿sí? Ya vimos la interpretación de ojos, ¿sí? Conocimiento, ¿ah? Que ojos escrutadores en lo que sucede en todo el universo. Características de los querubines. Los querubines que vio Ezequiel, en Ezequiel capítulo 10, verso 12, dice, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. ¿Ya? Ahí pues le agrega pues la palabra rueda, ¿no? A Ezequiel, que por supuesto que también es un simbolismo. Pero en cuanto a las características de los serafines, no se dice, hermanos, que los serafines tengan ojos, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver como una armonía entre el hecho de que estos seres vivientes tengan ojos y el hecho de que Ezequiel los describa como que tienen ojos también, ¿no? Otra característica que es similar es que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, en el Apocalipsis 4:7. En Ezequiel 1 dice que los 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, habían ellos semejanza de hombre, planta de pie de becerro, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Es decir, hay una similitud en cuanto a la descripción de las características del semblante o fisonómicas o del semblante de estos seres vivientes, ¿no? Entonces, querubines y los seres vivientes tienen, es decir, un parecido en eso, ¿no? Otra característica es que tienen 6 alas cada uno de los seres vivientes contemplados por Juan. Pero Ezequiel lo ve con 4 alas. Pero Isaías ve a los serafines con 6 alas. Uy, entonces ahí encontramos algo afín entre los serafines y los seres vivientes. ¿Ya? Estamos descifrando este rompecabezas, hermanos. Estos son rompecabezas que tenemos que analizar con pinzas, ¿sí? Ahora, otra característica de los seres vivientes es que dice, no cesaban día y noche, es decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir, ¿sí? A los querubines, pues, no se les señala dando, pues, ese tipo de adoración, ¿no? Sí, quizás algunos podrían decir, bueno, pero sí lo hacen, sí, pero la Biblia no lo dice, ¿sí? ¿Sí? Así de sencillo. Características serafines, Isaías 6:2-3, dice, y el uno al otro da voces diciendo, santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ves? Entonces, otra característica parecida, ¿no, hermanos? Parecida. Entonces, podemos darnos cuenta que hay 2 características de los serafines que nos podrían hacer pensar de que esos seres vivientes de Apocalipsis 4 quizás podrían ser serafines. Pero también tenemos otras 2 características, hermanos, que dadas por Ezequiel a los querubines, que nos podrían hacer pensar
o podríamos llegar a la conclusión o a la inferencia o deducción de que esos querubines podrían ser también, o esos seres vivientes podrían llegar a ser también querubines, ¿no? Entonces, la conclusión es que sigue siendo un misterio para nosotros, hermanos. Hay muchos teólogos que se atreven a decir, son querubines. Y lo dicen claramente, pero no han notado estas diferencias, ¿no? No han notado estas diferencias, ¿sí? Hay unos cuantos que dicen son serafines, ¿sí? Con base en estas dos características, 6 alas y en lo que dicen en la adoración, santo, santo es el Señor. Y mira, los serafines también dicen eso, ¿sí? ¿Ves? Pero bueno, entonces ahí sigue siendo un misterio para nosotros, hermanos. Es decir, es decir, no me atrevo a decir son querubines o son serafines, ¿sí? Dejo abierta la posibilidad para que sea uno u otros, pero hay diferencias. ¿Qué me hace pensar de que no son serafines? Mire, la posición. Están por encima del trono de Dios. Y aquí se describen junto al trono y alrededor del trono, ¿sí? De Dios, ¿sí? Pero otras Biblias también dicen que está en medio del trono, ¿no? Entonces, la posición me hace pensar de que no sean serafines, ¿cierto? ¿Qué me hace pensar, hermanos, que no sean querubines? La cantidad de alas. ¿Ves? Entonces, ¿podrían ser otra clase de seres vivientes? No lo sé, hermanos. Y no me atrevería a conjeturar. Porque uno cuando conjetura de pronto tiene malas apreciaciones. Entonces, dejemos que la misma Biblia nos enseñe, ¿cierto? Que la misma Biblia nos diga. Fíjate que lo de los 24 ancianos no estaba claro. Y después, pues Dios nos aclaró qué significaba esos 24 ancianos, ¿cierto? Puede ser que a lo largo del estudio de Apocalipsis podamos llegar a una comprensión más acertada en cuanto a quiénes son estos seres vivientes. ¿Sí? Creo que en unos capítulos posteriores también los seres vivientes como que hablan, no sé, si tengo que estudiarlo muy bien. Así como uno de los 24 ancianos hablaba con Juan, creo que uno de los seres vivientes también habla con Juan, pero no lo tengo muy claro, tengo que estudiarlo, ¿sí? Entonces eso me hace pensar de que esos seres vivientes sí son seres espirituales, ¿no? No son simplemente simbolismos de las tribus de Israel o de los 4 evangelistas. Puede ser que sí hayan cosas ciertas en eso, ¿no? En cuanto a la fisonomía de los semblantes. Pero sí, que sí son seres espirituales, sí lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, pues quería mostrar este cuadrito como para hacer una conclusión de todo lo que hemos estudiado y analizado con pinzas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene algo que decir sobre esto o pasamos al verso 9? Hermano. No, simplemente agregar que se habla de día y de noche, que realizan esta acción de alabanza, de adoración, de proscuneo o prosquineo, y allá, ese lugar, que es el tercer cielo, no existe la noche, o sea, no sé si tampoco existe el día, existe la luz inaccesible, ¿sí? Es una irradiación, es algo muy luminoso. Día y noche, sí, acá en la Tierra. Entonces, también terminar un poco el tema ese, ¿no? Paso palabra. Bueno, seguimos, hermano Roberto, por favor. Hermano Roberto. No, nada que agregar, hermano, nada que agregar, más está muy claro todo. Sí, algo que agregar en cuanto a este cuadro comparativo, hermano Guillermo, ¿no? No, lo que tengo que agregar es algo, mira, tenemos que enfocarnos en algo muy importante, un detalle importante. Un detalle importante. Mira. Todos esos que rodean el trono son seres espirituales. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí, señor. Hay unos que son mensajeros, otros que son protectores y otros que son como parte se podría decir,
del ejército, porque la palabra Saraf significa serpiente ardiente. O sea, serafín es un ser que arde en fuego. Entonces, son solo títulos y no, o sea, no son como se le puede decir a un perro que es de una raza bulldog y otro que es o sea, no son naturalezas, son títulos de lo que ellos hacen, por lo menos. Mira, querubín se le dice al rey de Tiro en referencia al acto que él hace con su pueblo. Él es protector, ahí lo dice, ahí mismo lo dice. Cuando estudias a Mesopotamia, te das cuenta de que ellos, a las esfinges, como ya les dije, cabe destacarlo nuevamente, que le decían a las dos esfinges que cuidaban la puerta querub, o sea, que eran protectores de ese templo, según su filosofía, ¿no? El Padre Celestial, cuando pone a esos dos querubines cuidando el huerto del Edén, ellos no tienen 4 rostros. Es como dice el hermano, son seres espirituales. Son seres espirituales que Ezequiel les llamó querubines. Acá el apóstol no le dice querubines, solamente le dice seres vivientes o animales, como le quieran decir. No son los mismos que están en el capítulo 6 de Isaías. Eso está claro, no son los mismos, ni aunque tengan 6 alas. Para mí esas 6 alas tienen algún simbolismo de velocidad, no sé, de rapidez, de rango, algo que, como dijo el hermano Henry, a medida que va pasando el estudio, sé que el Padre Celestial, si está dentro de su voluntad, nos da esa luz que necesitamos para entender un poquito más esto. Pero no debemos basarnos en que si son querubines o son, porque son títulos de lo que ellos están haciendo. Es como el tema de los ángeles. Los ángeles es el título que nombra el ministerio que ellos hacen. Ellos son mensajeros. Son seres espirituales, de igual forma que estos que en Ezequiel capítulo 1 son llamados querubines, pero unos son de protección, otros de mensajeros y otros de vigilantes. Por lo menos los querubines, se dice claramente en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 4, que ellos tienen ojos por todas partes. Parafraseando un poco. Y esto es símbolo de que son seres que andan a la expectativa, son vigilantes. ¿Ves? Son vigilantes, temen a Dios, tienen sabiduría. Entonces, el preguntarnos que si son querubines o serafines no va a arrojar nada, porque sabemos por las escrituras que son seres espirituales, seres divinos, que están sirviendo al Padre Celestial alrededor de su trono. No es que el Padre, como lo dijo claramente el hermano Roberto, estaba solo o está solo. No está solo, hermano. Él tiene una corte celestial, un concilio. Él tiene como claramente ya lo hemos traído a colación, creo que en Segunda de Reyes, no recuerdo el pasaje, perdónenme, hermano, pero habla de que el Padre Celestial tiene una reunión donde él está, ¿ve? Y que él pregunta, ¿quién lo inducirá? ¿Se murió? Y hay uno que se levanta y dice, yo iré. Ya ustedes saben por el contexto quién es el que se levantó y dijo eso. Ahora, hermanos, este cuadro comparativo que trajo acá el hermano es muy importante porque ahí nos describe todas las diferencias que tienen y los parecidos que tienen, pero no concuerdan, hermanos. Es decir, el tratar de querer decir
como lo dijo el hermano Henry clarito, que estos son querubines, que son serafines, está de más, hermanos. Pienso que está de más. Paso palabra a mi hermano, gracias y paz. Gracias, hermano. Gracias, hermano Guillermo. Sí, es decir, siempre bonito, pues, la actitud que estamos asumiendo en el estudio de humildad, ¿no? Sí, porque muchas veces decimos tal cosa y se centra uno y es así, es así. No, dejemos que la palabra de Dios misma nos muestre y ahí nos va revelando poco a poco a medida que vayamos estudiando, ¿no? Vamos al versículo 9, por favor, el versículo 9, hermano Rodolfo. El versículo 9 dice, y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, el que vive para siempre jamás. ¿Qué pasa con los... Sigue, hermano. El 10 y el 11. Muy bien. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Bueno, gracias, hermano Rodolfo, por su excelente lectura. Vamos con la exégesis del pasaje de Apocalipsis 4. Aquí dice que se muestra un cuadro gráfico de esos cuatro seres vivientes dando gloria, honra y acción de gracias al que está sentado. Y al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, aquí podemos notar que la alabanza de los cuatro seres vivientes, cuando dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el Padre, a Yahweh, provoca también una respuesta, ¿no? Provoca una respuesta por parte de los 24 ancianos, ¿no? Es decir, cuando los cuatro seres vivientes empiezan a adorar, a dar prosquineo, y a dar no solamente prosquineo, sino gloria, honra, gratitud, ¿sí? Estos 24 ancianos automáticamente se postran, ¿ah? Se postran sobre sus rostros y empiezan a adorar al que vive por los siglos de los siglos, que ya vimos claramente que es Yahweh, ¿no? Algo importante para notar aquí es que esta, hermanos, es la primera de las 6 veces que los ancianos se postran delante de Dios, ¿sí? Hay otras ocasiones que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Por ejemplo, en Apocalipsis 5:8, el verso 14, en Apocalipsis 7:11, en Apocalipsis 11:16, en Apocalipsis 19:4, ¿sí? Entonces, muy importante notar esto, ¿no? Que es la primera de las 6 veces que esos ancianos, esos 24 ancianos se postran delante de Dios, ¿sí? Y esta es una postura de adoración reverente, ¿sí? Y es una reacción natural ante la majestuosa gloria de Dios, ¿no? ¿Ah? Qué ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Sí? La forma como adoran los 24 ancianos, ¿no? A Dios, el Padre, al Padre, a Yahweh, ¿no? Esa actitud de reverencia, postrados, arrodillados, ¿sí me entiendes? Uno puede adorar a Dios de muchas formas, pero cuando uno se postra delante de la presencia de Dios arrodillado, eso es una posición de reverencia, ¿sí? Y arrojan sus coronas, ¿no? ¿Ah? Delante del trono, ¿sí? Ya vimos en el estudio anterior, cuando estábamos profundizando acerca de los 24 ancianos, que estos 24 ancianos tienen tronos. Y esos tronos fueron creados por Dios a través de Jesús, según Colosenses 1:15-16. Y el hecho de que tengan tronos indica también que automáticamente deben tener coronas, ¿no? Bueno, muy bien, muy importante entender esto, ¿no? Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran a quien vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, ¿no? Y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad
existen, ¿ah? Y fueron creadas. ¿Mm? Bueno, muy bien. Es decir, esto lo hacen, pues, de acuerdo al contexto bíblico en un coro de alabanza, ¿no? ¿Sí? Un coro de alabanza. Fíjate cómo la majestuosidad con la que se adora a Dios delante de su trono, ¿no? ¿No? Como lo dije anteriormente, qué ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir al respecto? Que la palabra griega traducida digno también se empleaba para referirse, pues eso es un dato pues histórico, ¿no? Al emperador romano cuando marchaba en una procesión triunfal, ¿no? ¿Sí? Pero aquí la canción de los ancianos tiene como centro la gloria de Dios en la creación, ¿sí? Fíjate, le están dando, como dije anteriormente, gloria, honra, poder, ¿sí? Adoración, prosquineo y gratitud porque Él es el creador. Es el creador. Todo lo creó Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Y por su voluntad todas las cosas existen, todo cuanto se ve, tanto aquí en esta tierra, en este mundo, en este planeta, en el universo, en el segundo cielo, todo lo que hay en el tercer cielo, fue creado por Dios a través de Jesús. ¿Ves? Entonces, muy importante, esa canción o ese cántico expresado por los ancianos tiene como centro la gloria de Dios en la creación. ¿Ah? Sí, sabemos que pues a lo largo de la escritura siempre se presenta a Yahweh o al Padre como el creador, ¿no? Y en múltiples ocasiones también se dice que todo lo creó a través de Jesucristo, ¿no? Es decir, fue el canal, el medio, por medio del cual realizó todo o creó todo cuanto existe, ¿no? Entonces, también aquí los ancianos están confesando que Dios tiene el derecho de redimir, ¿no? Y de juzgar a su creación, ¿no? Entonces, tan bonito, es decir, muy bonito mirar pues este cuadro gráfico para poder entender lo maravilloso, lo majestuoso que es Dios. ¿Ah? Bueno, paso palabra. Hermano Rodolfo, por favor. Bueno, acá yo no me atrevo todavía a definir si son querubines, serafines, pero sí es una función sublime la que tienen estos 4 seres vivientes y quizás son simplemente seres espirituales que quizás tengan una mezcla de querubines o serafines o simplemente son seres vivientes con esa función sublime de que por un lado protegen, por otro lado tienen también que forma parte de la protección el tema de la vigilancia por los ojos que los rodean. Y bueno, simplemente eso. No podemos ir más allá de lo que dice el texto por simplemente definirlos de una u otra manera. O sea, tenemos que intentar desestructurarnos, ¿no? No ser... no estar encasillados, mejor dicho. Y por eso yo simplemente me quedo en que estos 4 seres espirituales tienen esa función sublime de la que estuvimos hablando, simplemente eso, ¿sí? Sabemos que existen arcángeles, serafines, están los 4 seres vivientes por un lado, luego están los 24 ancianos, ¿sí? Así que eso es lo que tengo para aportar. Paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo, por sus apreciaciones, ¿eh? Y sus excelentes comentarios. Seguimos con el hermano Roberto. ¿Está por ahí el hermano Roberto? Bueno, opino lo mismo que mi hermano Rodolfo. No creo que en esta clase podamos concluir en un consenso,
porque es muy difícil. Yo también creo que lo relevante acá es la función. Y me parece que estos querubines son protectores, están alerta, están como rodeando todo. Ahora, hay que anotar algo, o sea, si estos cuatro seres vivientes solamente adoran, podría descartar que fueran querubines. Pero si los querubines tienen otra asignación y no solamente adorar, entonces podríamos por ahí eh, poder decir que habría una duda, habría un espacio de descartar que fueran querubines. Con respecto a este tema de querer saber nosotros, yo no quiero pecar de racionalista, pero creo que hay un pasaje en Mateo donde dice que los ángeles ven el rostro de Dios. ¿Mm? Entonces, nosotros no vamos a poder llegar a ver la forma de estos seres. Sí sabemos que son espirituales, celestiales, porque la Biblia dice que a Dios Padre nadie le ha visto. Nadie le ha visto, me imagino, con respecto al hombre, a un ser humano. ¿Mm? Que también lo dice 1 Timoteo 6:16, que a los hombres no lo han visto. ¿Mm? Cuando habla de Dios como sempiterno, eterno absoluto. Entonces, si los ángeles ven el rostro de Dios, los hombres no. Y por eso la Biblia dice en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios. Entonces, el Padre Celestial, siendo un ser espiritual, porque la Biblia habla que Dios es espíritu, no conocemos la fisionomía, no sabemos, pero sí sabemos que tiene un rostro. Y en las bienaventuranzas dice claramente que los de limpio corazón, si mal no recuerdo, verán a Dios. Entonces, si no sabemos la fisionomía del Padre Celestial, tampoco podemos saber lo de estos seres. Y cuando yo digo de un rostro, los brazos del Padre, o sea, algo como ontológico, no me refiero a que Dios sea un ser humano, no sé si me explico, pero tiene que haber una fisionomía espiritual, tiene que tener un rostro. Si tiene un trono, lo más probable es que esté sentado, pero la apariencia no la conocemos. Entonces, menos acá vamos a poder saber estos seres espirituales. Y como le digo, hermano, es un tema más que controversial, misterioso. Así que es bueno traerlo a colación. Lo más relevante acá es que estos seres, al parecer, adoran al Padre, igual que los 24/7. Eso sería mi participación. Muchas gracias, hermano Roberto, por todos los comentarios y las excelentes observaciones que acaba de hacer, hermano. Sí. Y le damos palabra al hermano Guillermo. Hermano Guillermo Jiménez. Saludos, mi hermano. Bueno, ya yo creo que hablé de ese, me había adelantado, pero bueno, vamos a comentar un poquito. Sí, exactamente como dijo el hermano Roberto y el hermano Rodolfo, porque naturalmente la teología sistemática dentro de todos estos techos religiosos, conciliares y denominacionales, a veces dicen cosas de más y parece mentira, pero estas cosas de más a veces son preconcebidas en nosotros y a veces no las queremos soltar, hermano. Entonces sí es bueno que tengamos el mismo sentir. Estamos en el espíritu, hermano, porque tenemos el mismo sentir. Porque estos cuatro seres vivientes son, como lo dice la Escritura, seres vivientes, son seres espirituales porque están junto al trono de Dios, pero eso es lo que dice el pasaje. El decir algo más allá ya sería especular. Ahora, sabemos por la posición que tienen y lo que están haciendo y la tipología que ellos que vemos en ellos, pues ellos tienen, según lo que está escrito, rostros, y esos rostros van de la mano en la forma en que Yahweh colocó a las tribus alrededor
del tabernáculo o santuario de reunión. Entonces, esto es muy importante porque con todas las otras veces que aparece la palabra querub, que no es una naturaleza, sino un servicio de protección, son expuestos más bien este título a seres o cosas que hacen la función de cuidar, de proteger. ¿Me explico? Entonces, esto me lleva a pensar por las escrituras que la función de esos 4 seres espirituales es exactamente la misma función de los otros seres que son llamados querubines dentro de todo el canon sagrado. ¿Me explico? Y para muestra un botón, ellos tienen los rostros precisamente, hermanos, de los símbolos o banderas de las 4 tribus que eran las pioneras en cuanto a la formación, las que estaban más pegadas al templo, en función de cuidar ese tabernáculo y lo que estaba en el lugar santísimo, que era el lugar simbólicamente donde habitaba el Padre Celestial, donde habitaba su Shekinah, donde él hacía su voluntad. Entonces, es precisamente esta tipología que aparece aquí, metafóricamente hablando, porque es metafórico y tipología, pues los 4 seres vivientes son literales, pero no su fisiología. Su fisiología refiere a lo que ocurría con el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios en el antiguo pacto. Ahora lo trae como tipo, como figura en el nuevo, en este libro de Revelaciones. Y lo hace precisamente por lo que vamos a ir estudiando en el capítulo 5, porque tiene mucho que ver esto. Yo sé que el capítulo 5 nos va a apoyar mucho más y a traer mucho más claridad en cuanto a este tema, porque van de la mano. Estos 2 pasajes, estos 2 capítulos van de la mano, hermanos. Incluso con el tema de los 24 ancianos, que el varón, mi hermano Guillermo, decía que no, que es claro que uno de los ancianos fue el que le habló a Juan. Y valga la redundancia que estos pasajes, aunque están divididos por capítulos, vienen pegados porque vienen en el mismo párrafo. ¿Me explico? Entonces, aparte de que el contexto me dice claramente de que esos ancianos estaban alrededor del trono del Padre Celestial. Entonces, ya es cuestión de que las escrituras nos den esa unidad de la fe, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Si nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, créanme que vamos a estar todos siempre ahí. De repente una corrección, de repente yo dije algo que está mal, viene el hermano Henry y me dice, no hermano, eso hay que corregirlo, y yo pum, lo corrió porque estamos en el espíritu, ¿entiendes? Estamos en la misma línea, en la forma en que el Padre Celestial enseñó. El problema es que de repente un día de estos entre un hermano acá y empiece a repetir lo que le han enseñado, que no va de acuerdo con las escrituras. Ese sí sería un problema. Pero como vamos, creo que para la gloria de Yahweh, bendito sea su nombre, vamos bien. Ahora, como bueno, han dicho varios hermanos acá, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son seres vivientes, valga la redundancia, que están alrededor del trono de Dios y que les sirven de alguna manera en adoración, como claramente ya hemos traído a colación en estudios anteriores. Le adoran, le sirven, se postran, y hasta por la interpretación que cabe en las escrituras, son vigilantes. ¿Sí? Entonces, paso palabra, hermano. Así va. Muchas gracias, hermano Guillermo. ¿Sí? Ahí me gustaría dar una conclusión no en cuanto a interpretación, sino en cuanto a posición, ubicación. ¿Sí? La vez pasada estuvimos hablando de los 24 ancianos
Y la Biblia nos dice claramente, ¿sí? En Apocalipsis 4, dice, el verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, fijémonos en la posición, ¿no? Ya hablamos de la interpretación. Algo para tener en cuenta. La posición de los 24 ancianos es alrededor del trono, ¿no? Alrededor, ¿ya? Ahora, veamos la posición de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, nos dice en Apocalipsis 8, dice, muestre, a ver, aquí, el verso 6. Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante de cristal, y junto al trono, mire, y alrededor del trono. Es decir, que ellos no están enfrente, sino están junto, pero alrededor también, ¿no? Es decir, no en esta posición que aparece aquí en esta imagen, sino acordémonos que pues ellos están en continuo movimiento, ¿no? Entonces están así, ¿sí? Es decir, tienen como una mayor proximidad al trono de Dios, ¿sí? Esa es la posición de los 4 seres vivientes, ¿sí? Que no sabemos si sean querubines, serafines o quizás otros seres espirituales, ¿no? Aún no lo sabemos. Las escrituras nos lo revelarán después. Pero otro detalle importante en cuanto a posición es la que nos da Isaías 6:2, ¿sí? Isaías capítulo 6:2, ya lo leímos, pero solamente así como una manera de conclusión. Dice, bueno, el Señor, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y su luz y su falda llenaron el templo por encima de él. Es decir, por encima de él, este es el trono de Dios, ¿sí? Dios está en su trono, ¿sí? Sabemos que es invisible, no sabemos cómo, porque él es espíritu, pero por encima de él, ¿por encima de quién están? Están los serafines, ¿no? Es un detalle para tener en cuenta, ¿no? Y eso es algo que de pronto podría llegar a un argumento por el cual podría yo llegar a pensar que de pronto no son serafines estos 4 seres vivientes, ¿no? Pero bueno, ahí vamos estudiando y escudriñando y Dios nos va revelando, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ahí, pues, seguirle pidiendo mucho conocimiento y sabiduría a Dios para que a través del estudio del Apocalipsis, recordemos que Apocalipsis significa revelación, ¿no? Entonces, nos revela la identidad, ¿no? Y yo creo que ya con esto terminamos el estudio de hoy, hermanos. ¿Algo más que agregar o en cuanto a la posición esta conclusión acerca de la posición de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes y los serafines? ¿No? Bueno, hermanos, entonces aquí concluimos el estudio acerca del capítulo 4, que corresponde al trono y la adoración celestial. El próximo capítulo veremos, el capítulo 5, el rollo y el cordero, ¿sí? Entonces, para que todos estén preparados, lean, estudien, y su estudio personal también para traer excelentes comentarios y como usualmente lo hacen, y vamos a llegar a una interpretación correcta de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras sobre el Apocalipsis. Efectivamente, hermano. Déjenme leer un par de pasajes importantísimos, hermano, que está en primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 16. ¿Me escuchan bien, no? Sí, señor. Dice así la escritura. Dice, primero de Crónicas, capítulo 29, verso del 11 al 16. Dice, porque a ti pertenecen, oh Yahweh, la grandeza, el poderío. Les voy a traer a colación unos versículos para que percibamos cómo David y otros servidores de Yahweh le adoraban. Mire esto, porque a ti pertenecen, oh Yahweh,
la grandeza, el poderío, la gloria, la hermosura, la majestad, el honor, porque tuyo es el dominio en los cielos y en la tierra. Tuyo es, oh Yahweh, el reino, la sabiduría, el poderío, el conocimiento, la riqueza y el honor. Tú dominas sobre todo, tuya es la fuerza y el poderío, y tú engrandeces y fortaleces a todas las creaciones que creaste. En verdad, ahora, oh Yahweh, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu majestuoso nombre, porque ¿qué soy yo y qué es mi pueblo? Pues he sido instruido por todos mis maestros, porque tu camino de vida es mi socorro. Tú eres nuestra esperanza, oh Yahweh, Dios nuestro, porque somos como la parábola del vapor de la olla. Somos peregrinos delante de ti e insignificantes en el mundo. Pero tú gobernaste a nuestros padres en la antigüedad y les has dado mandamiento respecto al camino por el cual debían andar para que tuvieran vida. A ti, oh Yahweh, Dios nuestro, te alabamos para que nos libres de todos aquellos que nos injurian, pues las naciones nos afrentan diciéndonos, ¿dónde está su Dios al que ustedes adoran? En Primera de Crónicas, capítulo 29 también, verso 20 dice, entonces David dijo a todo el pueblo de Israel, bendigan a Yahweh su Dios. Y todo el pueblo bendijo a Yahweh, Dios de sus padres, y se postraron y adoraron a Yahweh. También bendijeron al rey David y ofrecieron sacrificios ante Yahweh. En Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 3 dice, y cuando todos los hijos de Israel vieron que había descendido el fuego y que la magnificencia de la gloria de Yahweh había llenado la casa, cayeron con su rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron diciéndose unos a otros, demos gracias a Yahweh porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Job capítulo 1 verso 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, su ropa, se rapó la cabeza y adoró postrándose en tierra. Wow, hermanos, qué forma de adorar es la de estos hombres de Dios. Y así puedo enumerar muchos casos, hermanos. Mateo capítulo 4, verso del 9 al 10 dice, y le dijo, todo esto te daré, escuchen bien esto, porque aquí nuestro Señor Jesús vuelve y nos aclara la dirección en que nosotros tenemos que adorar. Dice, postrando, dice, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, a Yahweh tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Wow. Ahí es clara que la adoración es para el Padre Celestial. Gracias y paz, hermano. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Bueno, gracias y paz, hermano. Es decir, este estudio tiene que servirnos a nosotros para, o nos tiene que enseñar acerca de la forma como nosotros debemos adorar al Padre también, ¿no? Así como lo hicieron los 24 ancianos. Los 4 seres vivientes entonaban cánticos de alabanza y de adoración. Los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y arrojaban sus coronas demostrando sumisión, ¿sí? Y exaltación al Padre. No se gloriaron por su posición, no se exaltaron porque estaban en un trono, ¿sí? Sino simplemente se arrodillaron, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Saludos, hermano. Gracia y paz. Bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal. Dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.